¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es un nuevo video del curso de vectores, matrices y álgebra lineal. Los temas que rápidamente se van a tratar en este video van a ser la solución de un sistema lineal, las variables básicas y variables libres. Aquí denominamos estas variables, ¿no? Variables básicas y variables libres dentro de un sistema y una forma escalonada reducida. Luego la forma paramétrica de la solución de un sistema lineal, que es muy importante y va a estar basada justamente en la idea de variables básicas y variables libres. La existencia y unicidad de función de las variables, nuevamente existencia y unicidad, pero visto desde el punto de las variables básicas y variables libres que vamos a conseguir al llevar un sistema a su forma escalonada reducida. Bueno, sin más preámbulo, espero que este video sea útil para todos ustedes y comenzamos. Bien, la solución de sistemas lineales. Entonces, creo que ya se ha visto anteriormente cómo usualmente o cuáles son los pasos que usamos para resolver un sistema lineal. Nosotros usualmente vamos desde una matriz, la llevamos a una matriz escalonada, luego una matriz escalonada reducida, asociamos nuevamente a esta matriz un sistema y con eso ya podemos usar el algoritmo de sustitución para ir despejando las variables y obtener la solución del sistema. Bien, entonces, pero vamos a hablar ahora de un concepto nuevo que nosotros denominamos variables básicas y variables libres. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos entonces, por ejemplo, aquí las variables x1 y x2. En este caso, para este de acá es la matriz aumentada, esta es la matriz normal. Tenemos entonces aquí las variables, como sabemos, cada columna está representada por una variable. En este caso, esta columna es la variable x1, esta columna es la variable x2 y esta columna es la variable x3. Obviamente, eso se puede ver desde la asociación que existe entre el sistema y la matriz. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Primero habría que recordar, en anteriores videos ya he tocado ese tema, que este 1 y este 1 en esta matriz escalonada reducida son los principales, en este caso el 1 principal, entonces el principal son los pivotes y por lo tanto se les asocia una columna pivote. En este caso a este 1 que es pivote se le asocia esta columna pivote y a este 1 que es pivote se le asocia su columna pivote. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Las variables x1 y x2, o sea, estas dos columnas, correspondientes a columnas pivote de la matriz se denominarán variables básicas. La otra variable x3, en este caso, la variable x3 se denomina variable libre. Como podemos ver, aquí en esta columna no hay ningún pivote, esta columna corresponde a la variable 3 y se le va a denominar variable libre. Entonces, esto está directamente relacionado con el asunto de la consistencia o inconsistencia de un determinado sistema de ecuaciones lineales. En este caso podemos ver que este sistema, dado que tiene dos variables básicas y una variable libre, es inconsistente. Es decir, basta con que exista una variable libre, bajo la definición que acabo de mostrar, para que se pueda decir que el sistema, tiene infinitas soluciones. No estoy hablando de inconsistencia, la inconsistencia es simplemente otro asunto que implica que no existen soluciones, pero no, en este caso no. La existencia de una variable libre lo que indica, por el contrario, es que existan infinitas soluciones. Si es que no existiera variable libre y fueran puras variables básicas, lo que tenemos es una solución única. Y va a haber una cierta condición para poder saber si el sistema es consistente o inconsistente. Entonces, en este caso, podemos ver, tenemos el sistema, tenemos la matriz, tenemos el sistema asociado, y de aquí podemos nuevamente despejar, ¿no? Podemos despejar el x1 en función de x3, podemos despejar el x2 en función de x3, bueno, el x3 es igual a x3. Al despejar, conseguimos formar estas relaciones que nos permitirán entonces describir la solución del sistema en forma que luego denominaremos forma paramétrica, ¿no? Es decir, todos los valores de los x van a estar en función de un parámetro. En este caso, nuestro parámetro va a ser elegido como el x3, que era nuestra variable libre, pero a la vez nos va a servir para cuando describamos las soluciones como parámetro. Entonces, por ejemplo, en este caso, x3 es libre. Podemos determinar, por ejemplo, una de las tantas soluciones, ya que hemos determinado que como existe variable libre, hay infinitas soluciones. En particular, cuando x3, que puede tomar cualquier valor, es igual a 0, y reemplazamos aquí, tenemos x3 igual a 0, aquí reemplazamos x3 igual a 0, y aquí x3 igual a 0, y tenemos los valores de x1 y valores de x2. Si hacemos esto, tenemos esta solución, x1 igual a 1, x2 igual a 4 y x3 igual a 0. Es una de las tantas infinitas soluciones que tiene este sistema de ecuaciones lineales. De la misma forma, cuando x3 es igual a 1, tenemos una solución y así. Podemos asignarle
infinita cantidad de valores a x3, que es nuestro parámetro, para poder tener infinitas cantidades de soluciones para nuestro sistema. Sin embargo, esta solución, esta forma de la solución se denominaría la solución general del sistema, porque nos proporciona pues una descripción explícita de todas las soluciones, ¿no? Vamos a poner rápidamente un ejemplo para encontrar la solución general de este sistema. Como vemos aquí ya se encuentra ya es una matriz asociada al sistema aumentada. Esta es la columna de B. Entonces, claro, aquí en este caso vamos a tratar de llevarla a una forma escalonada reducida. Ya de por sí está en forma escalonada. Anteriormente en otros videos ya he mostrado cómo llegar a la forma escalonada, cuáles son las condiciones para que exista forma escalonada y escalonada reducida. Vamos a obviar esos pasos. Vemos que esta matriz está en forma escalonada. Usamos estos pasos, las operaciones de fila, para llevarla a una forma escalonada reducida, que evidentemente es esta, la forma escalonada reducida. ¿Y qué es lo primero que notamos? En esta matriz, ¿cuántos principales hay? ¿Cuántos pivotes? ¿Cuántas columnas pivote? Lo que tenemos aquí es un 1 principal, tenemos un otro 1 principal y aquí otro 1 principal. En este caso estas columnas no tienen ningún pivote, la columna 2 y la columna 4, y la columna 1, 3 y 5 sí contienen pivotes. Entonces, a su vez, las variables que representan estas columnas, que son la x1, la x3 y la x5, van a ser variables básicas, mientras que la x2 y la x4, todo que no hay pivote en su columna, van a ser las llamadas variables libres. En este caso podemos ver cómo ya esta matriz se ha llevado nuevamente a su forma de sistema, de donde, como había mencionado, las columnas pivote de la matriz son 1, 3 y 5, las variables básicas son x1, x3 y x5, y las variables restantes son denominadas variables libres. Entonces, claro, nuevamente este sistema, ahora que ya hemos identificado las variables básicas y las variables libres, sabemos que las variables libres se van a comportar como parámetros para definir nuestra forma general de la solución del sistema, que por cierto va a ser infinitas soluciones, ¿no?, por la existencia de variables libres. Entonces, de esta forma aquí despejamos el x1 en función de x2 y x4, que es lo que podemos ver aquí. Como habíamos mencionado, el x2 tanto como el x4 son variables libres. El x3 también se puede despejar en función de x4, y el x5 es un valor fijo. Como podemos ver, x5 es igual a 7. Entonces tenemos x1, todas las variables se pueden expresar en función de los parámetros x2 y x4. Esta vendría a ser entonces la forma o la solución general de nuestro sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Que, como podemos ver, dependiendo de los valores que demos de x2 y x4, tenemos pues cualquier solución, una infinita cantidad de soluciones, ¿no? Esta es como la descripción justamente paramétrica, ¿no?, del conjunto solución. Entonces, justamente se la ven así, ¿no? Las descripciones anteriores, esta de aquí y la que habíamos relacionado anteriormente, son llamadas descripciones paramétricas del conjunto solución. Entonces, las variables libres están actuando como parámetros. Ahora bien, ¿qué podemos tener aquí? Tenemos otro sistema. Entonces, nuevamente, no podríamos aquí en este caso, en este sistema, tratar a otra variable como parámetro y despejar, pues, en este caso x1 y x3 en términos de x2. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, si bien es cierto, las variables libres, en este caso las estamos usando como parámetros, no es necesariamente la regla, es decir, no siempre va a ser así. Podemos querer nosotros usar alguna otra variable como parámetro en vez de las variables libres. El hecho de que nosotros hagamos esto es simplemente por una cuestión de convención, ¿no? Por convención decimos que las variables libres las vamos a usar como parámetro, pero no necesariamente ocurre así. Podemos usar alguna otra variable que sirva de parámetro y expresar todas las demás variables en función a esta. Aquí tenemos, por ejemplo, nuevamente un sistema que, como vemos, ya está en forma escalonada, ¿no? O sea, la matriz asociada está en forma escalonada, aunque aún no en forma escalonada reducida. Ahora, cuando nosotros tenemos este sistema, también podríamos rápidamente quizás vernos tentados a usar el típico método de la sustitución regresiva, en el que nosotros agarramos una variable y despejamos la otra, y luego vamos reemplazando ecuación tras ecuación de abajo hacia arriba. Sin embargo, hay que destacar la importancia que tiene el hecho de usar este mismo tipo de operaciones, pero en formato matricial. Podríamos mencionar una ventaja, el que el formato matricial reduce pues sustancialmente la posibilidad de cometer errores en los cálculos que nosotros efectuamos a mano, sobre todo cuando las matrices, los sistemas ya son un poco más grandes.
Entonces vale la pena pues siempre adecuarnos a usar la forma matricial de un sistema en vez de estar haciendo el típico trabajo de la sustitución regresiva que ya muchos conocemos. Ahora vamos a un punto que es interesante, ¿no? Las preguntas sobre existencia y unicidad. Vamos a ver la existencia y unicidad de soluciones en función justamente de las variables básicas y libres. Ya había adelantado algunas cosas interesantes al respecto, en el que habíamos mencionado que la sola existencia de variables libres ya garantiza que existen, digamos, infinitas soluciones, ¿no? Formas paramétricas de soluciones. En este caso pues tenemos un sistema donde vamos a determinar la existencia y unicidad de sus soluciones. Bueno, vamos a elaborar la matriz aumentada de este sistema, al que ya se ha reducido de esta forma. Como podemos apreciar aquí, ya está reducida de una forma escalonada, pero no es de forma escalonada reducida. Ya de por sí nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Las variables x1, x2 y x5, que representan a la columna x1, x2 y x5, son variables básicas, y el resto, la x3 y la x4, son variables libres. El hecho de que ya existen variables libres nos indica pues de alguna manera que van a existir infinitas soluciones. Ahora, aquí hay un punto interesante, la inconsistencia además de un sistema, ¿no? Vemos que la última ecuación es de la forma 1x5 igual a 4. No nos genera una inconsistencia. Si por ejemplo ese 1 en vez de 1 existiera un 0, ¿qué tendríamos? 0 por x5 igual a 4. Por lo tanto tendríamos 0 igual a 4. Ese 0 igual a 4 es lo que genera la inconsistencia en nuestra ecuación. Si tuviéramos una forma escalonada de esa manera, entonces nos indicaría rápidamente que nuestro sistema es inconsistente, ¿no? Entonces, vamos justamente a llevar esto a un teorema, que se llama el teorema de existencia y unicidad, que es justamente relacionado con lo que había mencionado. Un sistema lineal es consistente si y solo si la columna del extremo derecho de la matriz aumentada no es columna pivote. Recordemos que si fuera columna pivote existe un elemento o una entrada principal en este caso que sería la entrada pivote y su columna asociada a pivote, pero recordemos que sería la entrada diferente de 0 que esté más a la izquierda, y sin embargo, como por el hecho de ser la columna del extremo derecho de la matriz aumentada, quiere decir que a la izquierda de esa entrada solamente existirían ceros, no pueden existir una diferente cero. Entonces, de ser así, tendríamos este tipo de forma, ¿no? 0, 0, 0, 0, b, con b diferente de 0. Y si existiera alguna fila de esta forma, nos estaríamos encontrándonos con ese mismo tipo de inconsistencia que había mencionado anteriormente. Una forma, por ejemplo, de tipo 0xn igual a b, 0 igual a b, con b diferente de 0. Es algo que no puede ocurrir, es algo que muestra una inconsistencia. Claro que esto se puede ver más fácilmente cuando se desarrollan ejemplos y se puede notar rápidamente en la ecuación este tipo de problemas, pero en este caso pues está expresado en un teorema para poder mostrar su generalidad y que siempre pues se va a cumplir, ¿no? Entonces, si un sistema lineal es consistente, entonces el conjunto de solución tiene una solución única cuando no existen variables libres, como había mencionado anteriormente, o bien un número infinito de soluciones cuando existe por lo menos una variable libre, ¿no? Es otra de los puntos que resalta el teorema de existencia y unicidad. Entonces, esencialmente, si juntamos todo el proceso que hemos visto desde un inicio para poder llegar a esto de la existencia de unicidad de soluciones y expresar las soluciones de forma paramétrica, tenemos que seguir una cierta cantidad de pasos. El primer paso es escribir la matriz aumentada del sistema. Creo que eso ya es bastante sencillo. Utilizamos el algoritmo de reducción por filas para obtener una matriz aumentada equivalente de forma escalonada. Entonces llevamos la matriz asociada al sistema a una forma escalonada y determinamos si el sistema es o no consistente, porque recordemos que a partir de esa fila que podemos encontrar de la forma 0000b, con b último elemento, podemos determinar si es que el sistema tiene consistencia o no, ¿no? Si es que ese tipo de filas existe, pues no va a ser consistente, porque vamos a tener formas de tipo 0 igual a b, que no tienen ningún sentido. Entonces, ya una vez llevada la matriz a la forma escalonada, podemos determinar la consistencia o inconsistencia del sistema. Continúe la reducción por filas hasta obtener la forma escalonada reducida. Bueno, obviamente tenemos que llegar luego de la escalonada a la forma escalonada reducida.
escriba el sistema de ecuaciones que corresponde a la matriz obtenida en el paso anterior, ¿no? Es decir, ya una vez nuestra matriz en forma escalonada reducida, la vamos a llevar nuevamente a su forma de sistema. Y reescribimos la ecuación diferente de 0 del paso anterior, de manera que su única variable básica está expresada en términos de cualquiera variables libres que aparezcan en la ecuación. Bueno, una vez que tenemos la matriz escalonada reducida y la hemos llevado a su forma de sistema, nuevamente en este punto ya volvemos a hacer o tratar de escribir las ecuaciones en su forma de solución paramétrica, basándonos en la idea de las variables básicas y las variables libres que había mencionado anteriormente. Para que esto pueda quedar claro, vamos a usar un ejemplo bastante sencillo, rápidamente, donde ya para ahorrar tiempo justamente lo he desarrollado. Tenemos este tipo de matriz, en este caso es la matriz, y esta es la forma de ya la matriz aumentada. Lo primero que notamos es que, claro, ciertamente esta es una matriz de forma escalonada, pero todavía no es en forma escalonada reducida. De aquí ya podemos notar más o menos que tenemos 1 y 2 principales pivotes, 2 columnas pivote, pero tenemos x1, x2 y x3, que son el total de variables. Entonces tenemos dos variables básicas, que son la variable x1 y la variable x2, y una variable que es la variable x3, la variable libre. Al existir variable libre y al no existir inconsistencias, como habíamos mencionado anteriormente, de tipo 0, 0, 0, 3, por ejemplo en este caso, al no existir ese tipo de inconsistencias, podemos decir que desde ya, conociendo la forma escalonada, tenemos que existen infinitas soluciones en este sistema. Pero sin embargo, vamos a llevarlo ahora a la forma escalonada reducida. Entonces, para llevarlo a la forma escalonada reducida, debemos convertir este menos 3 en un 0. Lo que hacemos es una operación de fila. En la fila 1 le vamos a sumar 3 veces la fila 3, llevando a la fila 1 a esta forma, y la fila 3 se mantiene, obviamente. Lo que tenemos ahora entonces es una matriz escalonada reducida, donde, como vemos, a esta columna se le asocia la variable x1, a esta columna se le asocia la variable x2 y a esta la variable x3. x1 y x2 son básicas y x3 es una variable libre. Bien, entonces tenemos esto, y ahora, como habíamos mencionado y como menciona justamente lo anterior, el conjunto de pasos, ¿qué hacemos luego de llevar la escalonada reducida? La expresamos nuevamente en su forma de sistema. La forma de sistema de esta matriz escalonada reducida es la que podemos ver aquí. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es despejar todas nuestras variables en función de la variable libre. Nuestra variable libre es x3, y recordemos que esta es una convención, porque en realidad puede hacerse o despejarse de otras formas. Entonces, x1 lo vamos a despejar en función de x3, pasamos este 2x3 a la derecha y tenemos x1 igual a 2x3 más 9. Aquí x2 lo despejamos en función de x3, x2 igual a 3 menos x3. Y bueno, x3 ciertamente es igual a x3. Entonces hemos expresado x1, x2 y x3 en función de x3. La solución en la forma paramétrica sería de la siguiente forma, ¿no? x1 le ponemos su valor en función de x3, x2, x2, que es su valor en función de x3, y x3. Lo que tenemos es una solución toda en función de x3, por lo que a x3 le vamos a dar cualquier valor, y al reemplazar vamos a tener una solución particular de nuestro sistema consistente con infinitas soluciones. Es por ello que la existencia de un parámetro y por lo tanto de una variable libre y por lo tanto de un parámetro va a evidentemente mostrar que hay infinitas soluciones para cada uno de los valores que yo le asigne a esa variable libre o a ese parámetro. Sin embargo, esta no es una forma única. Puede también ocurrir que querramos despejar en función de, por ejemplo, la variable x2, ¿no? Sin embargo, sería un proceso un poquito más tedioso, pero sí, como había mencionado, el hecho de que nosotros expresemos en función de la variable libre y la solución de nuestro sistema es tan solo una convención, porque podría expresarse en función, por ejemplo, de x2, ¿no? Podríamos colocar aquí, despejar x3 en función de x2 y colocarlo aquí. Aquí simplemente va x2 y despejar x1 en función de x2. ¿Y cómo? x1 igual a 2, x3, pero x3 se puede expresar en función de x2, eso se reemplaza arriba y tenemos a x1 en función de x2. Entonces tendríamos x1 en función de x2, x2 y x3 en función de x2. De esa forma podríamos expresar también la solución, la forma paramétrica de nuestra solución del sistema en función de la variable x2 y no necesariamente de la variable x3, recordando siempre pues que la expresión de la variable en función de la variable x3 en este caso es una convención, o sea, en función de la variable libre.
Bueno, y eso ha sido todo por ahora. El video es un poco extenso, espero que les haya sido de utilidad. Y si ha sido así, denle like, comenten o compartan el video. Si pueden, se suscriben. Muchas gracias por su atención y ya estaremos próximamente trayendo nuevos videos. Gracias.